Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV. Hoy estamos a miércoles 23 de febrero. Hace 39 años que, pues, desgraciadamente pasó ese golpe, ese intento de golpe de Estado. Nosotros en el día de hoy vamos a irnos al día de ayer, porque ayer, el 22 de febrero, se celebró el Día de la Igualdad Salarial y varios sindicatos aquí en Sevilla se manifestaron en nuestras calles para pedir, para exigir esa igualdad en los contratos y en los salarios. Y en el día de hoy nos acompaña una especialista en Derecho Laboral, en Seguridad Social, como es Marta Cepa, que ya está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar, experta abogada laboralista, para hablar de lo que está ocurriendo a día de hoy, que parece mentira, que los tiempos que corren, que no nos estamos yendo a 39 años atrás, que estamos en el 2022 y todavía existe una brecha salarial entre hombres y mujeres bastante importante, que estamos luchando para erradicarla, pero que todavía continúa y sigue. Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal? Pues la verdad es que sí, que parece mentira que aun transcurriendo tantas nuevas reformas, tanto diálogo social, tantos convenios colectivos firmados, pues todavía se tenga que hablar de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Aún así se ha recorrido ya mucho camino, pero nos queda aún mucho que recorrer y por eso tenemos que celebrar el Día de la desigualdad salarial para combatirla, para seguir combatiéndola. Evidentemente, como cualquier otro derecho de desigualdad que tenemos que ir siguiendo celebrándolo, pues para eso mismo, para erradicarlo. Porque estamos hablando de que son 5.000 euros brutos anuales. Que de es una diferencia auténtica barbaridad. En España, en Andalucía, incluso en nuestra provincia, es un pelín más. Un poquito más. Es un pelín más. Aún así, nuestra renta per cápita en Sevilla también es inferior, por lo tanto, los 5.000 euros sería lo mismo, pero no es lo mismo la renta per cápita de Sevilla que la renta per cápita, por ejemplo, de una provincia como Madrid o Barcelona. Por lo tanto, el porcentaje de desigualdad en estas capitales es inferior al porcentaje de desigualdad que existe en la provincia de Sevilla. Estamos hablando de que pasamos del 21 al 25% Exacto. aquí en la provincia de Sevilla, que Exacto. también es aún mayor barbaridad. Sí, me imagino que también está un poco soslayado a esto que te mencionaba de la renta per cápita, también un poco al sector de actividad principal de nuestra provincia. Ya que tenemos un sector terciario muy fuerte y es donde más desigualdades salariales existen, en el sector terciario. Más que en el sector primario sí, pero sobre todo el sector secundario existen menos desigualdades salariales. Sí, pero Marta, que estamos hablando de un cuarto de las mujeres sevillanas que sufren esa brecha salarial. Sí, es mucho, y además ello no solamente es índice realmente de una negociación colectiva que perjudique, sino también de por qué las mujeres sevillanas todavía sufren esa desigualdad, pues realmente es por la diferencia entre que son las que más piden reducciones de jornada por cuidado de hijos frente al hombre. Claro, porque esa es una de las cuestiones. Sí. Equiparada ya esa, más o menos, esa baja por paternidad o maternidad, Sí. Bueno, no se explica muy bien ¿Por qué, ¿no? Pues uno de los porqués es eso, otro de los porqués es por los sectores de actividad y la precariedad laboral de las mujeres, y principalmente lo que te decía, las reducciones de jornada son las que conllevan que en cómputo anual sean las mujeres, por detrimento de los hombres, las que primordialmente se siguen encargando aún mayoritariamente del cuidado del hogar y de la familia. Entonces son las que piden reducciones de jornada también porque tienen trabajos más precarios y son los más bajos, y entonces para reducir el salario familiar es mejor para la economía familiar reducir el de la mujer frente al hombre, puesto que el hombre suele tener el salario mayor frente a la mujer, que tiene el salario menor, y por lo tanto encima se lo reducen. Sí. Y por ende la desigualdad es aún mayor. Y Marta, el techo de cristal también supone, digamos, un desequilibrio importante a la hora de, obviamente, las mujeres, digamos que no están teniendo el mismo acceso a puestos de mandos en grandes empresas, y eso también se traduce en que la brecha salarial sea aún mayor, ¿no? Sí, a ver, en la base de la pirámide es donde yo entiendo que está primordialmente
la mayor brecha salarial, pero también la hay a grandes escalas. Aún así, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está intentando y hace mucha presión a las empresas, sobre todo en este ámbito, para que las mujeres puedan escalar y haya una paridad en los altos cargos y en los altos mandos. Y yo creo que cada vez las empresas grandes sí están consiguiendo esto, pero donde los socios mayoritarios estamos hablando de capitales y demás, pero sin embargo estamos hablando de que nuestra provincia, Manolo, principalmente son pymes, y en la pequeña y mediana empresa este acceso a la mujer a altos cargos es mucho más difícil. En la gran empresa, hablemos una macroempresa, no es tan difícil por esta voluntad de mejora de las condiciones laborales de la mujer. Sin embargo, en las pymes, que son las que primordialmente son la red empresarial de la provincia, es mucho más difícil. Estamos hablando de que el techo de cristal es quizás una de las principales ahora mismo, de los principales carros de batalla quizás, ¿no? En romper, porque, a ver, cuesta mucho y no se explica muy bien y no sé dónde puede estar la solución, si a lo mejor en incentivar un poco, es triste decir esto, ¿no? Pero incentivar un poco a las empresas porque haya una igualdad en ese sentido, no sé dónde puede estar la solución, porque ya te llevas a preguntas o a interrogantes o incluso a soluciones que dices tú, bueno, pero esto no debería ser así, ¿por qué vamos a hacer esto si esto no debería ser así? Yo creo que esto realmente se lo han planteado, se lo llevan planteando mucho. Y nunca se consigue la solución, Marta. Es muy difícil debido a que es tan difícil como la pregunta de la conciliación familiar. Date cuenta cómo ha cambiado nuestro país desde hace 40 años a la actualidad, cómo han cambiado las situaciones socioculturales y familiares en España y más en Andalucía, donde la mujer, donde con un solo sueldo, Manolo, podía vivir una familia. Daba igual que se hubiera incorporado la mujer al mercado laboral o no, puesto que hacían que la familia realmente con un solo sueldo se pudiera mantener una familia con varios hijos. Hoy en día, Manolo, es necesario que ambos cónyuges tengan un salario, y no solamente porque la mujer necesita desarrollarse profesionalmente, sino porque económicamente la familia lo necesita. Y quizás los altos mandos, los que estamos hablando, desgraciadamente también la mujer ha renunciado a una maternidad o incluso a una bimaternidad, ha elegido pues tener un solo hijo o no tener ningún hijo para poder alcanzar una meta laboral superior o profesional, una carrera profesional mejor. Sin embargo, hoy en la actualidad muchas mujeres pues siguen cediendo y prefiriendo la conciliación familiar, y gracias a ellas, a esa labor maternal, y pues podemos seguir teniendo un crecimiento natural, porque ese otro lado no lo vemos como un rendimiento del trabajo que no está remunerado y que es muy vital para nuestra provincia y para nuestra nación. Porque estamos viendo cómo poco a poco también en cuestiones de industria la mujer se va incorporando en determinados trabajos. Digamos que esa barrera sí que la estamos poco a poco logrando superar, ¿no? Sí, y también, si te fijas en las estadísticas, Manolo, también la mujer está emprendiendo. Hoy en día la igualdad en el emprendimiento en cuanto a mujeres y hombres autónomas existe. Lo que no existe es una vez en los trabajadores por cuenta ajena. Por lo tanto, realmente la brecha salarial que debemos de procurar que se evite en nuestra provincia realmente se encuentra en la base de la pirámide y sobre todo en la pequeña y mediana empresa. ¿Y el tiempo de los contratos, la duración de los contratos, influye también a que haya...? Claro, toda la precariedad es un soslayo de esta desigualdad retributiva. Por lo tanto, todo lo que sea evitar, mejorar condiciones, quizás si las mujeres tenemos mejores condiciones laborales en un trabajo por cuenta ajena, quizás ya la propia familia dice, bueno, pues ¿quién se reduce el salario? ¿O quién para la conciliación familiar?
el marido o la mujer, o ya se plantean, claro. se plantean otros escenarios, pero siempre y cuando la mujer tenga un escenario laboral más precario, será esta la que decida reducirse. Por lo tanto, la desigualdad es una pescadilla que se come la cola. Es un círculo vicioso. Es triste, pero todo nos reduce, o todo nos lleva, o toda reflexión nos lleva al tema de la maternidad, ¿eh? Sí. Tristemente es así, ¿eh? Pero al final todos los caminos, digamos, que conducen al mismo sitio. Sí, además que, date cuenta que la vida profesional de una mujer, unos 10 años de su vida quedarían estancadas en la maternidad. Una mujer media que tenga 2 hijos de media. ¿Más o menos eso es lo que se estima o lo que son los baremos que Sí, esos son los baremos que se estiman. De los 28 a los 38 años, la esfera y el crecimiento, el techo de cristal de la mujer, pues se encuentra... Claro, y eso sin contar que a lo mejor, bueno, hay algunas familias pues que tanto el matrimonio decide tener más hijos, pues es impensable, porque ya aumentaría en torno a 5 años. Sería más o menos Exactamente, y eso cuando además no pensamos en que esto es, somos un engranaje, no es solamente el salario. Claro. Estamos hablando de realmente de un engranaje dentro de la sociedad. Es necesaria la natalidad, es necesaria la conciliación a través de guarderías, fomentar la natalidad, puesto que al final son los que van a pagar las pensiones. Totalmente. Es que estamos hablando de una sociedad y esta brecha salarial es nada más que, es como cuando hablamos de una enfermedad, pero que en conjunto al cuerpo pues la perjudica. A ver, que el ciclo de la vida se nutre, que la pensión es muy curioso, ¿no? Obviamente necesitamos niños, que es triste, pero necesitamos niños para solventar y para resolver las pensiones del futuro. Exactamente. Y entonces, es así, es lo que te digo, el ciclo de la vida. Y las pensiones de ahora se están pagando con los salarios de esas madres que se están viendo reducidos. Entonces, es todo desde muy abajo hasta muy arriba, por lo tanto, tenemos que seguir luchando y cualquier día es bueno para celebrar este día como una manifestación más de las necesidades de evitar la precariedad, porque yo cuando hablo de trabajadores y empresarios, yo que represento tanto a trabajadores como empresarios, aquí no se trata de la parte débil, la parte fuerte, porque ambas partes se necesitan y ambas partes, pues, si tenemos precariedad en un lado, vamos a tener precariedad en otro. Si tenemos trabajadores precarios, tenemos empresas precarias. Entonces, como nos necesitamos una parte de la otra, es bueno manifestarse y que estemos de acuerdo, que haya un consenso entre empresarios y trabajadores con que es necesario radicar esta desigualdad para, como cualquier otra, para mejorar nuestras condiciones laborales y, por lo tanto, empresariales y estructurales y sociales, económicas de nuestra provincia y que revertirán en la nación. Marta, nos has comentado antes que en el tema empresarial sí que es cierto que se ha reducido un poco, que hay muchas más mujeres autónomas que están emprendiendo en ese sentido, que es algo positivo, pero ¿en qué otros sectores estamos viendo que donde más se padece la brecha salarial en ese sentido? ¿Qué otros sectores Mira, hay sectores, como te decía, el sector terciario es muy típico, puesto que en nuestra provincia, vayamos al sector hostelería, por ejemplo, vayamos al sector de las Kellys, ¿sabes? Es un sector primordialmente feminizado, principalmente son mujeres las que trabajan en este sector. Entonces, si estamos hablando de un sector totalmente feminizado, con unas tasas económicas y salarios precarios, pues eso suma a la brecha salarial. Igualmente, hemos hablado de hostelería. El campo sí, pero no tanto, puesto que el campo, primero, que está muy mecanizado, y luego que el campo, por ejemplo, la mano de obra femenina y masculina se utiliza para diferentes áreas. Por ejemplo, en la fresa se prefiere a la mujer, en el olivar se prefiere al hombre.
Entonces, es que no estamos hablando en el sector pero ahí primario... también hay un sexismo, ¿no? Sí, hay un sexismo, pero en la agricultura no, pero en el sector primario o secundario, por ejemplo, la construcción, por contra, la construcción, la incorporación de la mujer al personal operario de la construcción, sí, pues no se ha incorporado igualmente. Totalmente. En los mismos niveles que en el sector terciario. Y en el sector terciario pues están las profesiones liberales, pero también está lo que hemos comentado anteriormente, otros sectores donde la limpieza, la vigilancia, pues, por ejemplo, la limpieza está muy feminizada, porque todavía se sigue asociando la limpieza a funciones y labores de la mujer, que además en Sevilla pues tienen unas tablas salariales muy bajas y que como además tienen que competir como subcontratas para las empresas contratan como a empresas externas para que hagan los servicios de la limpieza, se va a mejor postor. Por lo tanto, cuando tú ahora por ejemplo está la huelga de la limpieza en el Hospital de Córdoba, pero esto ocurre en muchísimos sectores. Sitios, sí. Esto ocurre en cualquier sector en el que tú tienes que entregar un pliego de contratación de limpieza de cualquier edificio público, de cualquier administración. Se va al mejor postor y en detrimento de los salarios de las personas trabajadoras, que aunque tengamos un convenio colectivo, el convenio colectivo es de mínimos y además dicen, bueno, un contrato pero lo necesito nada más que para 3 horas. Entonces te vas juntando con los mini jobs estos que al final no cumples ni con un tercio de la jornada laboral y por lo tanto decimos, ¿ha subido el salario mínimo interprofesional? Sí, ha subido el salario mínimo interprofesional, pero el convenio está por los suelos y aparte está a tiempo parcial, en el que el coste del pliego de contratación es el mínimo para cubrir el coste del empleado, que la empresa prácticamente no tiene beneficios y el trabajador se encuentra en el suelo siendo y además imposible de compatibilizar con otros trabajos que le permitan. Eso sobre todo, claro. Es que no hay subir las horas, ¿sabes? Entonces, ese problema, ese sector, la parcialidad, pues es muy complejo y muy complicado de solucionar. Sobre todo hay también otro asunto, el tema del paro, donde también la mujer, yo creo que estaba en torno, leía a 7 puntos, ¿no?, por encima de los hombres. Las mujeres desempleadas también ganan ahí a los hombres, y creo que también un poco de todo, ¿no? Es un poco de todo, la parcialidad, el desempleo, además lo podemos ver también. Igual que decimos que la dificultad de empleabilidad de las mujeres en edad fértil es compleja, también una vez que llevan la mujer que está mucho tiempo en excedencia o la mujer que ha dejado el mercado laboral para luego reinsertarse con... ¿Te has tenido que enfrentar, y perdona que te interrumpa porque me viene ¿te has tenido que enfrentar a eso, a un despido improcedente por razón de sexo? Sí, pero no son calificados como improcedentes, Manolo, se califican como nulos. Como nulos. Cuando se produce una discriminación por vulneración de un derecho fundamental, como puede ser la maternidad o el embarazo, son nulos. Son nulos. Y se producen, y aunque parezca mentira... Estamos en 2022, Sí. Igualmente los hombres también se encuentran con esa vinculación de la nulidad, pero para ello tienen que haber disfrutado de la paternidad. No por el hecho de que su pareja esté embarazada, tienen el despido como nulo. En el caso de la mujer, desde el minuto 1 en el que se sabe que está incluso en tratamientos de fertilidad, ya están blindadas con este tipo de... Hay una cuestión que me llama la atención en ese sentido. ¿Cuándo se considera nulo? ¿Desde el momento en el que la mujer notifica que está embarazada a la empresa o cuándo te digo el caso porque puede haber situaciones en las que la empresa se entera antes, se produce el despido y no sé hasta qué punto es... Hay sentencias que dicen que la empresa no es necesario que lo conozca,
Simplemente se tendrá que acreditar médicamente, o bien que ya se estaba en tratamiento de fertilidad, aunque no se había producido el embarazo, o que ya estaba embarazada o con una simple justificación médica de la cartilla de embarazo. Pero no hace falta que la empresa conociera del hecho. Es cierto que no es lo mismo. Ahora mismo en Sevilla pues no se producen tantos despidos disciplinarios como objetivos. Cuando hay un cierre empresarial o un cierre productivo de un sector, pues si la mujer está embarazada o está buscando el embarazo, no se encuentra blindada como de un despido disciplinario se tratase, que es con la nulidad. ¿Cuál es el caso de desigualdad con el que ha acarreado el despido más grande con el que te has enfrentado de manera profesional? En el caso de desigualdad sexual... desigualdad laboral, sí. Laboral por razón de sexo, pues... ha habido mucho, ¿no? Ha habido muchos. Es que te estoy viendo que estás haciendo además que un recopilatorio en tu mente. Hago recopilatorio y se me vienen muchas caras y muchas personas a las que he ayudado y bueno, y que siempre quedarán ya muchas de ellas como parte de mi familia. Por lo tanto, es algo que... ¿Cómo consigues, Marta, en ese sentido, separar? Porque bueno, tú eres persona, los abogados sois personas, entonces ¿cómo consigues separar el decir, tengo que tener la mente lúcida para ayudar a esta persona y no se me puede mezclar lo emocional y la rabia que tengo con el hecho que se ha producido? ¿Eso cómo se hace también? Bueno, ya eso son un poco las tablas y el conocimiento de hasta dónde una puede llegar y siempre la información al cliente de que le estás diciendo toda la verdad de todo lo que puede ir ocurriendo y siempre mirando por sus intereses y por lo que le pueda interesar, porque por un lado la ley puede protegerle, pero quizás sus intereses personales vayan por otros. Entonces, pues hay que tener la sangre fría de ir por el camino que más le convenga al cliente. Y yo siempre digo que hablando se entiende la gente, que intentamos pleitear, pero lo mejor es conciliar. Intentar hablar siempre con la otra parte para poder llegar a una solución lo más, en el caso en concreto que estuvimos hablando, siempre, porque siempre va a ser mejor solución que un pleito. Totalmente. Marta, vamos a hacer un alto porque quiero que veas también el reportaje que hicimos en el día de ayer. Nuestra compañera Lidia Chacón estuvo con la secretaria de Mujer y Política Educativa del Sindicato de Comisiones Obreras, con Pepa Bermudo, que nos acompañó, a la que acompañamos en el día de ayer en esa reivindicación y donde intentamos ver cuáles son las soluciones que se pueden tener para evitar esta brecha salarial. Estamos aquí con Pepa Bermudo, secretaria de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras, y le vamos a preguntar qué se pide en un día como hoy. Mira, pedimos la reducción de la brecha salarial. En la provincia de Sevilla, actualmente, las mujeres cobramos cerca de 5.000 euros menos que los hombres. Estamos en el siglo XXI, año 2022. No es posible que las mujeres todavía estemos cobrando menos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos cobrando las mujeres menos cuando eso es ilegal? Si tú coges un salario por hora, pues se supone que tenemos que tener las mujeres el mismo salario. Pero las mujeres padecemos más temporalidad, padecemos más parcialidad y cobramos menos complementos que los hombres. Esas son las causas principales por las cuales las mujeres tenemos una brecha salarial, de por qué las mujeres cobramos menos. También tenemos más dificultades para acceder al trabajo. Hay más mujeres desempleadas que hombres. Hay la tasa de actividad de los hombres es mayor que la de las mujeres. Es decir, las mujeres, primero, hay muchas que por atender a los cuidados no se incorporan al mercado laboral y después las que se quieren incorporar al mercado laboral tienen más dificultades. Entonces estamos hablando de la feminización de la pobreza. Y Pepa, ¿qué medidas tendríamos que adoptar para que esta brecha salarial vaya disminuyendo? Mira, de hecho, la brecha salarial ya está disminuyendo. En 2019 teníamos un 25%
de brecha salarial en la provincia de Sevilla. En los años 2016-2017 teníamos el 29% y ya en el 2020 tenemos un 22%. ¿Cuál es la causa por la que se ha ido disminuyendo? Principalmente el salario mínimo interprofesional. La subida del salario mínimo interprofesional han sido fundamentales, están siendo fundamentales, porque además las mujeres somos las que cobramos los salarios más bajos. Al subir el salario mínimo interprofesional, pues las mujeres suben su sueldo y se está estrechando esa brecha. Eso por un lado. Las distintas subidas de salario de 2020 y 2021 las veremos a la larga. Después tenemos los planes de igualdad en las empresas, que son obligatorios para las empresas con más de 50 personas trabajadoras y tienen que implantarlos en todas las empresas. Entonces, el objetivo principal de estos planes de igualdad es reducir la brecha salarial, hacer un diagnóstico de la empresa, ver dónde se están produciendo las discriminaciones y plantear los objetivos y las medidas para reducir esa diferencia. Y también la reforma laboral, que últimamente pues se ha aprobado, también un instrumento estupendo para reducir esa brecha salarial, porque una de las cuestiones que plantea es acabar con la temporalidad. Y la temporalidad las que la sufren mayormente somos las mujeres, por lo tanto eso todavía no lo podemos ver. Bueno, ya se está viendo que hay una disminución de la temporalidad y que hay más contratos indefinidos, pero lo vamos a ver más a largo plazo, el año que viene o dentro de 2 años ya veremos el fruto de eso que estamos trabajando y que estamos sembrando en estos momentos. ¿Y quién cree que son los responsables de que la brecha salarial vaya disminuyendo? Mira, hay una responsabilidad general que es que estamos en un sistema patriarcal, en un machismo cultural, es decir, toda la sociedad es responsable de alguna manera, porque los cuidados recaen en las mujeres, porque desde la educación que tenemos, las mujeres seguimos optando por carreras de ámbito social, sanitario, no optamos por las carreras de tipo tecnológico, etcétera. Es decir, toda la sociedad es culpable porque es un sistema patriarcal, pero bueno, también existe determinada cultura empresarial que hace que las mujeres no puedan ascender en sus profesiones. Es decir, que existe un prejuicio a la hora de contratar a las mujeres porque consideran que bueno, que va a tener hijo o hija, se va a quedar embarazada y entonces va a ser menos productiva. Y también existe una cultura del presentismo, de que los hombres de estar mucho tiempo en el centro de trabajo, y entonces ese presentismo no, las mujeres no podemos estar tantas horas, es decir, cuando termina nuestra jornada laboral tenemos que hacer los cuidados, o incluso una cultura así un poquito machista de salir del trabajo y tomarse la cerveza, donde en ese tipo de reuniones donde los hombres se hermanan y las mujeres no estamos, porque realmente es que tenemos que atender al cuidado, es decir, en la base que está el sistema patriarcal, también una cultura empresarial que está primando la presencialidad antes que la productividad, y una sociedad que deja en manos de las mujeres los cuidados todavía, y que bueno, que también los sectores de trabajo más feminizados son los que están relacionados con los cuidados y también son los que están menos valorados socialmente y salarialmente. Y aquí en Sevilla, ¿podrías decirme los oficios en los que se ve más acentuada esta desigualdad salarial? Mira, donde más brecha salarial existe es en el campo andaluz. En el campo andaluz existe cerca de un 50%, el campo sevillano en este caso, cerca de un 50% de brecha salarial. ¿Por qué? Porque las mujeres trabajan en determinadas campañas del melocotón o campañas de la aceituna, entonces son 2 meses, 3 meses, eso es lo que hace que sea la brecha salarial también tan alta. Y también en servicios personales y de ocio, que son, por ejemplo, salones de belleza, peluquería, donde trabajan muchas mujeres con unos salarios muy bajos y donde normalmente copan los puestos directivos, los copan los hombres. Esos son los que más llamativos es la brecha salarial en la provincia de Sevilla.
Pues ya estaba esa entrevista de nuestra querida compañera Lidia Chacón y está claro, ¿no, Marta? Subir el salario mínimo es una de las principales cuestiones que hay que abordar en este sentido. Sí, sobre todo la negociación colectiva, dentro subir el salario de los convenios colectivos y también, evidentemente, el salario mínimo interprofesional ayuda. Marta, muchísimas gracias por estar aquí y por haber venido y habernos explicado a ver cómo podemos superar esto, que es una cuestión de todos. Vale, muchas gracias, Manuel. Gracias a ti, Marta Cepas, abogada laboralista, que nos ha acompañado en el día de hoy. Nosotros vamos a publicidad y a la vuelta vamos a tener un poquito de musiquita, pero de musiquita de la buena. Bueno, ya estamos de vuelta. Si les menciono el nombre de Rafael Ruiz, pues hombre, se quedan un poquito así, no creo que no se ubican muy bien, pero si le digo Rafael Ruiz el Bomba, ya creo que sí, que todo el mundo se ubica, porque nos emocionó a todos en su paso por la voz, emocionó a un maestro de la talla de Alejandro Sanz, y hoy tenemos la suerte de que nos acompaña en el día de hoy Rafael Ruiz el Bomba. Muchísimas gracias, es un honor, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, hombre, a vosotros. Gracias por haber venido y sobre todo porque creo que vamos a tener un poquito más de ti, sobre todo de ese single que has sacado, contando los días, que también es importante que vaya, sobre todo moviéndose la cosa, ¿no? Que el tema del COVID a todos nos ha pasado factura y a los artistas también un poquito más si cabe. La verdad que sí, ¿no? Que parece que se va viendo la luz al final del túnel, pero la verdad que la cosa se está moviendo mucho y eso es buena señal, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado la vida, Rafael? ¿Cómo te ha cambiado Hombre, desde que saliste en La Voz a ahora? En lo laboral la verdad que me ha cambiado un montón, ¿no? Pero después lo que es la vida normal yo sigo siendo el mismo, sigo parando en los mismos sitios con mi gente y la verdad que... Pero sí es verdad que lo laboral pues, salir en ese tipo de programa te abre mucho las puertas, ¿no? Y la verdad ha cambiado una barbaridad. Pasas de ser la persona que va a animar la fiesta a que venga la gente a escucharte, ¿no? Y eso la verdad que es una gozada. Ese cambio, fíjate que no lo había escuchado nunca, pero creo que ese cambio es fundamental, ¿no? El sentirte que, bueno, eso, que tú vas a animar el cotarro, la fiesta, tú vas a hacer divertir a la gente, a que la gente venga a divertirse contigo, a que quieran degustar tu música. Eso la verdad que, ya te digo, eso es una gozada, ¿no? Es cuando de verdad como artista y como músico te sientes realizado, ¿no? El que la gente venga a escucharte, a la manera que tú tienes de interpretar la música, la manera que tú tienes de sentirla, y eso la verdad que es un disfrute. Totalmente. Mira, vamos a seguir con la entrevista, pero yo quiero ver antes un poquito de ese vídeo de Contando los Días. Se lo llevan, pero se han olvidado del frío. Me miras con esa sonrisa iluminando el tiempo. Me niego a vivir con la prisa, viva mi juramento. Voy a esperarte eternamente si hace falta. Doy la vuelta al universo. Quiero ser de nuestro amor la bendición. Lleva contigo el sentido del sonido de mi voz, que aunque no pueda detenerte, seguiré bailando por tu suerte, que estaré cantándole a la gente que para mí eres la primera. En la soledad de los viernes recordaré la tarde aquella y tú cantándola de otro día más sin verte, contando los días con ganas de verte, contando la tarde, la noche siguiente, contando los días para tenerte. Que no suspires abril, que mayo se ve venir, que
el verano mío entero. Noviembre vuela hasta mí, siempre me va a decir que volverás en enero. Voy a esperarte eternamente si hace falta. Doy la vuelta al universo. Quiero ser de nuestro amor la bendición. Lleva contigo el sentido y el sonido de mi voz. Y aunque no pueda detenerte, seguiré bailando por tu suerte, que estaré contándole a la gente que para mí eres la primera. En la soledad de los viernes recordaré la tarde aquella y tú cantando la de otro día más sin verte. Y aunque no pueda detenerte, seguiré bailando por tu suerte, que estaré contándole a la gente que para mí eres la primera. Y en la soledad de los viernes recordaré la tarde aquella y tú cantando la de otro día más sin verte, contando los días con ganas de verte, contando la tarde. Bueno, háblame un poquito de Contando los días, cómo nace, cómo se gesta, de quién Pues mira, es. Contando los días está escrito por Ricky Rivera y el videoclip está dirigido por Marcos Espruna, y la verdad que es un tema de, como yo digo, ¿no? El amor evoluciona igual que evolucionan todas las cosas, y el amor hoy en día está un poco loco, ¿no? Todo el mundo tenemos a esos amigos que tienen pareja hoy, mañana no, están con dos a la vez, pues trata un poquito de eso, ¿no? De la necesidad del poder estar con una persona y querer a otra y querer estar con las Que dos. se da, que parece que no, pero sí, se da. Sí. Y trata un poco de eso, ¿no? Ujú. ¿Cómo es trabajar con profesionales de la talla de los que estás trabajando? Para se mí, hace, no sé, ¿llegas a lo mejor un poquito pequeñito o cómo se hace? La verdad que llegas pequeñito y te sigue quedando pequeñito, ¿no? Porque son a personas a las que tú admiras y las tienes idolatradas, y después es súper bonito porque cuando encima las conoces a la persona, todavía la idolatras más, ¿no? O le tienes más estima, pero sí es verdad de que es una pasada. Es como el que juega al fútbol y debuta en el Bernabéu. ¿Sabes? Yo ni en mis mejores sueños había pensado que podía haber esta vez compartido escenario con Alejandro Sanz o con Antonio Orozco o con... Claro, o está coincidiente Te más emocionas todavía, amigo. Es que es tu sueño cumplido, ¿no? Es tu sueño cumplido, y eso, ¿verdad? Tú pase lo que pase el día de mañana, me la voy a dar muchas vueltas, eso a mí ya no me lo va a quitar nadie, ¿sabes? Ahí ya has ganado. Ahí ya he ganado, eso, los recuerdos, eso caben en cualquier maleta, entonces ahí no... Totalmente. Porque para aquellos que no te conozcan tanto, Rafael, tu carrera no empieza en la voz, ¿no? No, mi carrera no empieza en la voz. Yo empecé a cantar semiprofesionalmente con 13 años. Fíjate. Y ya hicimos un grupito de aquí de Sevilla, se llamaba Chachipen, y no parábamos de trabajar por aquí, por Sevilla, por Huelva, por Cádiz. Y ya después empecé a cantar un poquito por solitario, y la verdad que tampoco parábamos. Hasta que tuve la suerte de salir en el programa, y la verdad que súper contento, ¿no? Con cómo lo hice. Está claro. ¿Y de cuándo? 13 años. O sea, que a ti te viene esto desde hace... Yo soy una persona muy impulsiva y siempre digo que la primera intención es la que cuenta. Y la verdad que porque este tema, yo iba a hacer otro tema el día de las audiciones, pero nos decantamos por este, yo y mi compadre, no me ha tocado siempre la guitarra. Y la verdad que cuando la canté los dos allí en el cuarto, padre, esta es la que quiero hacer para la voz, esto es lo que es, a ver cómo se ve, cómo suena. Cuando la terminé de cantar nos quedamos los dos así como diciendo, a lo mejor puede valer, ¿no? A lo mejor puede, pero no, ni imaginarme de que... No. De que se fue y ya cuando se da la vuelta Alejandro Sanz y Antonio Orozco... Eso fue, ya se me siguen poniendo los vellos de punta, la verdad que... Pero eso es bonito, que te siga recordando y con esa fuerza, ¿no? Que tenga ese recuerdo todavía, ¿no? Es lo que te he dicho antes, son gente a la que tú admiras y los ves darse la vuelta y tener la oportunidad de cantarles a ellos y verle su cara de que lo están sintiendo, de que les está gustando, de que eso no hay... eso es que totalmente, claro. Bueno, con Alejandro tienes todavía cosas pendientes, ¿no? Por ahí, sí, ¿no? con Alejandro, si Dios quiere, pues cuando pueda
pueda empezar otra vez la gira por España, pues tenemos pendiente de cantar con él en un concierto. Con Antonio Orozco ya lo cumplí, que estuve con él en la Plaza Toro de Huelva, este verano pasado en julio, estuve telonero con él, la verdad que súper agradecido por cómo se portó, por cómo me trató y por las cosas que dijo después en su concierto sobre mí, la verdad que súper agradecido. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame. Con pues Antonio. ¿Es un sueño cumplido, en alguna manera? ¿O es como, no sé, cómo se vive? Es que son que muchos yo me pongo sueños. yo me pongo en tu piel, no sé, yo qué sé, a mí me gusta mucho el fútbol, por ejemplo, eso, debutar en el Bernabéu, uno de los estadios más grandes de España y del mundo. Tiene que ser una cosa, yo es que claro, es que no te alcanzas a imaginarlo, cuando estás fuera, yo creo que no te alcanzas a pensarlo, a visualizarlo, no sé. Yo creo que en ese momento o tienes la mente fría de decir voy a disfrutarlo, voy a pasar de todo, no me voy a... Pues yo siempre digo lo mismo, a mí muchas veces me dice la gente, te subes en el escenario y no te pones nervioso, estás súper tranquilo, te digo, mira, yo no sé hacer más nada. Pero yo cada vez que canto tengo la seguridad de que voy a disfrutar, entonces me dejo llevar, me da igual y hacer ese tipo de conciertos con este tipo de gente es que son sueños que se van cumpliendo. Lo primero era cantar con Alejandro Sanz, que lo cumplí, después ha sido con Orozco, después ha sido llenar teatro, después ha sido, y gracias a Dios se van cumpliendo esas cosas que Sientes el calor de la gente, ¿no? Tú vas por la calle y sientes que la gente, porque además tu historia, digamos que, hombre, no es injusto, ¿no? No vamos a catalogarla de injusto porque había otros cantantes que también eran muy buenos en ese sentido, pero sí que es cierto que en tu caso, y mucha gente de aquí, mucha gente de Sevilla, mucha gente de Andalucía que sigue muchísimo el concurso, y supongo que también tú lo habrás notado, disfrutar con el Betis, pero era, digamos, el más famoso de la época porque se fue al Levante, y él me lo decía, dice, yo era el más famoso de la época hasta que salió Capi, hasta que salió Sergio Ramos, y no sé si ahora te ha pasado a ti, que ahora al Sergio Ramos es el más famoso hasta que ha salido el bomba. Eso va por hombre, Sergio Ramos es un claro. Lo conozco y es un enamorado de la música y del flamenco, y además ha sido de los primeros en felicitarme, me apoyó mucho por redes sociales también. Desde aquí se lo agradezco un montón. Y ya te digo, esto al principio cuando salimos, porque es muy complicado, todos somos personas normales, tenemos nuestro trabajo, nuestro círculo de personas, nuestras cosas, y de buena primera salir en la tele, que te vean 10 millones de personas, 16 millones de personas. Claro, es que el impacto es brutal. Tú vas todos los días a comprar pan a la tienda y a ti no te saludan los 4 amigos y vas para allá y no puedes ni a comprar pan, ¿no? Pues entonces, sí es verdad que al final allí te veían todos los días. Y claro, y eras Y era uno más. Yo al principio, 3 o 4 veces que salí por Sevilla, me tuve que venir, entre comillas, agobiado, ¿no? Que al final tú estás ahí por la gente, ¿no? Y tienes que agradecérselo, pero llega un momento que sí es verdad que te cansa un poco. Sí, y al final sobre todo no estamos entrenados para eso, Rafael. Que quieras o no, hay que estar entrenado. Sobre todo cuando te va pasando paulatinamente, pero darte cuenta que tú eres una persona súper desconocida, claro, que te conozca toda España. Más o menos te conoce toda España. Totalmente, sí. Sales en un programa de máxima audiencia, Bright Time, encima eres uno de los que más tiros están teniendo en el programa. Es una pasada. Te empiezan a compartir famosos que tú ni conoces por redes sociales. Con eso fliparías, ¿no? Con la repercusión, por ejemplo, Sergio Ramos, que te felicite, famosos que te feliciten, con eso fliparías, ¿no? Es una pasada, ¿no? Yo me acuerdo que me habló uno de mis primos chicos, que me encanta el fútbol, que es súper fan de Sergio Ramos, y me acuerdo que me habló a las 11:30 de la noche. Y me habla por WhatsApp y dice, primo, que te está siguiendo en Instagram Sergio Ramos. Y yo, que la hacemos, ¿sabes? Ese tipo de tontería, pero claro, que te queda. Claro. Pero ya te digo, es una pasada. Estar viviendo esto es una pasada, sobre todo es un regalo. Y ya te digo, yo desde el minuto 1 súper agradecido a la gente, porque ya te digo que tú estás ahí por la gente. Totalmente. Yo intento siempre de pararme con todo el mundo, de hacerme la foto que me tenga que hacer, porque al final yo creo que es la única forma que creo que yo tengo de poderle agradecer todo lo que me están dando, que es muchísimo.
Pues Rafael, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a nuestro amigo Oliver Twist, que ha sido el gran artífice de que tú estés aquí. Un abrazo. Es un grandísimo profesional y que fíjate, de una historia pues al final deriva a que tú estás aquí. Muchísimas gracias, amigo. Nada, a vosotros, de verdad. Bueno, pues nos tenemos que marchar, nos vamos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y también gracias a nuestros técnicos, a Valentín, a Josema, a mi directora, a Alejandra Cocaya y a Silvia. Así que nos vamos, que pasen una feliz tarde y nos vemos mañana aquí en Sevilla TV. Hasta luego.